¿Qué gente? ¿Todo bien? Aquí Genlicious. Bienvenidos a este video. Un video que he estado esperando por mucho tiempo, pero hasta ahora me siento ya un poco más tranquilo para hablar con ustedes acerca de mi segundo disco. Como saben, mi disco fue lanzado oficialmente el 15 de enero, pero quería hablar con ustedes algunos detalles y otros datos acerca del disco. Para empezar, ¿ya vieron qué bonito quedó la versión física? Aquí tengo conmigo la versión física. Me quedan solo 3 discos. De momento hice solo 25. Regalé algunos, pero la mayoría fueron vendidos a mi familia y amigos y a personas que preguntaron por ello. Pero si están interesados, tal vez me quede una copia. Y está muy tuanis. Hasta una firma mía tienen. Ah, no, saben toque. Este lo hice para mí. Ese es un disco que tengo aquí, para que siempre que lo abra recuerde que lo logré. Vean qué guapo. Un disco máxima calidad. Y aquí adentro tiene otro detalle, pero se lo voy a dejar solo a los que lo hayan comprado. Gente, no saben cuánto tiempo le dediqué a este álbum. Es demasiado, en verdad, es muchísimo tiempo. Pero estoy muy contento, o sea, estoy muy orgulloso y siento que entregué un trabajo bueno. Uno siempre aspira a entregar lo mejor de uno, pero me siento satisfecho. Ahorita les cuento un poco de todas las cosas que viví en el proceso, pero lo más importante, entendamos el concepto del disco. Antes de componer Corrupted, yo había compuesto mucha música, tanto para mi antiguo proyecto Give Me Your Diamond, que es este que está por acá, como para música que según yo iba a ser solista. Give Me Your Diamond era la idea de una banda que incorporara metalcore, que era como un género que en ese momento yo escuchaba bastante, y el hardcore, todas esas barras. Yo andaba ahí con mi pava y las expansiones, entonces, no sé, como que yo andaba metido en esos conciertos hardcore y toda esa barra, y yo quería hacer, bueno, no sé, como que en ese momento el metalcore era como uno de los géneros más top. Pero de a poquito el gent empezó a salir. En su momento yo lo conocía como technical metal o groovy metal, no sé qué. La cosa es que esa palabra gent era como que empezó a amarrar todo eso que me gustaba en un género. Entonces, si me ponía a buscar en Google gent, encontraba toda esa música que andaba buscando. En ese momento era como algo nuevo. Y Give Me Your Diamond, ay, que está por aquí, uy, ¿dónde está? Ups. Entonces Give Me Your Diamond era la idea de combinar esos dos géneros. No sé, me parecía como algo innovador. Entonces ahí compuse 5 canciones. Después de todo este proceso, Give Me Your Diamond, porque tuvimos unas complicaciones y todo, cada quien empezó a hacer su vida, nos fuimos a la universidad, no sé. La verdad es que fue una época donde todo el mundo estaba como definiendo el rumbo de su vida. Entonces se desarmó el proyecto. Pero tuvimos buenas experiencias. Ensayamos varias veces y tuvimos creo que 2 conciertos. Y algo vacilón es que en esos 2 conciertos pasó algo. En el primero un mae cayó encima de la batería, un mae borracho. Fue tanto el despiche que pasó eso. Bueno, y el segundo creo que nos invitaron como a un concierto también con bandas metalcore. Y creo que por problemas de logística ya no había tiempo de seguir. Y de ahí no, la presentación no pudimos dar toda la presentación, ya que la pasamos bien. Y para todos los del proyecto, Javier, Iván y Morty, gracias por eso, porque la pasé increíblemente bien y fueron unos buenos recuerdos. Después de Give Me Your Diamond, yo seguí con la universidad y con todo lo demás. Además empecé a trabajar y todo, pero igual seguía componiendo música. Creo que en ese momento, no sé si estaba escuchando mucho rock, no sé, no sé el género, tal vez como tal, pero creo que empecé a escuchar como música más comercial y dije, que Toanis llegara a combinar el género, o sea, no sé, el gent, para que me entiendan, era como mi firma. Yo quería que esa vara estuviera presente en mis composiciones, que cuando alguien escuchara una vara, más es Genlicious, más es Roger, y ahí fue donde empecé a crear canciones como La Alcoba, que es como una canción de
de rock, pero con Jen. Y después creé canciones como First Kiss. Y creo que también la que se llama Hasta el Final. Todas esas canciones empezaron como eso. Una guitarra con afinación en drop D, que no era muy común en el género Jen, porque en teoría uno tenía que usar guitarras graves y todo. Entonces yo quería hacer como algo diferente. La cosa es que empecé a crear mucha música en ese estilo. El tiempo pasó, se creó Genlicious, compuse Corrupted, subí muchos videos, obtuve mi GOC. GOC se fijó en mi proyecto y me dio su apoyo. Algo que tenía Corrupted que no me gustaba tanto era que no fue grabado con GOC Guitars. Yo quería promocionar música usando sus guitarras como para agradecerles todo lo que es el apoyo y esto. Creo que grabé el video de 25 con la GOC Guitars, la regrabé otra vez. Pero, yo tenía ese recuerdo que tenía un montón de canciones. Además de que siempre tuve una idea, es una tontera lo que voy a decir. Siempre tuve un miedo de morir y que esas canciones nunca salieran a la luz. En verdad, yo tengo muchas canciones y tengo un miedo de que no lleguen a ser publicadas. Journey fue como el inicio de eso, de empezar a rescatar todo eso que nunca, de que está ahí por ahí, olvidado, y que llegue a las personas. Ya teniendo clara la idea del álbum, me puse a reunir la música. Empecé a abrir todas las carpetas, empecé a buscar. Dije, esta canción puede entrar, esta sí, esta no. Me puse a escuchar archivos de Guitar Pro viejos. Empecé a hacer como la reunión de las canciones. Y terminé haciendo la selección de las 14 canciones que tienen ahora. Se me hace un poco difícil definir de dónde salen las canciones. Pero por ejemplo, de Give Me Your Diamond, Volver a Nacer es exactamente la misma canción. Titán es exactamente la misma canción, solo que en una versión de 8 cuerdas. For Me y Ciclo de Vida están en este disco, pero no es la misma versión. Es diferente, es como un remake de For Me o For Memories. Esa canción le he hecho como 70 versiones y se lo pueden preguntar a uno de mis mejores amigos, Durán, que me confirme. Tiene For Metal, For Metalcore, For Gent, For... en verdad, tiene una exageración. Tiene un For Me versión progresivo. Es absurdo. Pero ya quería dejar esta como la final. Insolación aparece tanto en Give Me Your Diamond, pero la insolación que me quise inspirar fue en la primera canción que subí de Gent en mi canal de YouTube hace como 12 años, que es así la insolación original. Pero también tiene como su remake porque le hice una guitarra solista, una melodía que antes no tenía. Perseverancia, First Kiss y Hasta el Final. Y podría meter por ahí el Alcoba. Son todas esas canciones que hice que era como una mezcla entre rock con Jen. Todo eso estaba en ese género. Dreamless, creo que la pensé como para Give Me Your Diamond, pero nunca salió. Como fue también OMG y Estelas. Todas esas canciones iban para Give Me Your Diamond, pero nunca se dio. Interlude fue una canción que rescaté de mis archivos de Guitar Pro. Me dio como una etapa de escuchar mucho drum and bass. Entonces dije, hey, ¿por qué no hacer una canción drum and bass con guitarras? Y por eso existe Interlude. Ciclo de Vida y Acceptance fueron canciones que compuse creo que mucho antes de ese proyecto de Give Me Your Diamond. Por eso es que en Ciclo de Vida hay como una parte de hard rock. Entonces yo tenía la idea de mezclar hard rock con metalcore. No sé, tenía muchas ideas. Pero por eso es que en esa canción hay esa parte. Y Acceptance, no puedo confirmar esto. Pero creo que fue la primera canción que intenté hacer Gent. Ya Gent como tal. Así los ceros. Así ya pensando esa vara. Y no sé si han escuchado a un guitarrista que se llama Kate Mirror o Kate Mirror. De ahí la parte después de que suena como un piano, esa parte más 1000% inspirada en Kate Mirror. Pero sí, esas canciones, no sé, cuando me puse a escuchar o cuando me puse a investigar qué meter en el disco, escuché esas canciones y dije, tiene que estar aquí. Muchas de esas canciones originalmente no eran así, simplemente las modifiqué
como para que se adaptaran más al proyecto. Por ejemplo, en Ciclo de Vida, el breakdown, que hay como un breakdown gen, me escucha. O sea, ¿saben qué? Les puedo poner las canciones porque no tienen copyright, porque es mi música. O sea, madre, tómelo YouTube. En esta parte, madre, esa parte iba a ser como un breakdown. Pero madre, la hice. O sea, le hice más gen, como para amarrarlo más al proyecto. Y así hay muchas partes de este disco que fueron modificadas de su versión original para adaptarlas a lo que era Genlicious actualmente. Teniendo claro como la idea o el concepto del disco, me puse a buscar un nombre. Mi primera idea de nombre era como Los Archivos Perdidos o Lost Archives, creo que se llaman. Algo así, me parecía un buen nombre. Pero creo que fue más fácil de encontrarlo de lo que puedo llegar a explicar. Porque de ahí, al final fue como más esto de, no sé, el viaje, no sé. Como más, como que hay muchas canciones muy viejas y otras más modernas. Yo dije, más, esto no sé, es un viaje. Creo que era el nombre correcto. De ahí, y Journey, no sé, se escuchaba mejor en inglés. Y se fue así. Madre, vean donde estoy tomando agua. Esta taza me la hizo mi tío. Vean qué es esta barra. No, digamos, sí me gusta, pero estoy jodiendo. Es que ustedes no han visto la sorpresa que tiene esta taza, vean. Vean, Genlicious. What the fuck, man. Vean, man, es una colaboración en una taza, man. Genlicious con Ariana Grande. ¿Quién ha visto? Man, ¿quién ha visto eso en una taza? Solo a mi tío. Man, gracias, Ronnie. Más bien, si le quieren comprar, creo que voy a dejar el Facebook de mi tío ahí. Teniendo ya las canciones, el nombre definido, de ahí no quedó otra. Empecé a grabar toda la música. De ahí no, eso también fue otro viaje, eso también fue otra aventura, porque reaprenderse tantas canciones y volverlas a grabar fue un proceso bastante largo. Además de que recuerdo que por mamador grabé todo el disco y me di cuenta que desde aquí, desde la interfaz de audio, no tenía apretado una opción que era como para amplificar la señal más. Entonces, madre, cuando me di cuenta de esto, yo dije, madre, no puede ser, y me sentí demasiado idiota. Y tuve que volver a grabar todo el disco desde cero. Cuando yo creí que ya lo tenía, la grabación, tuve que volver a grabar todo. Y lo que más me dio cólera es que yo había comprado cuerdas nuevas para todas las guitarras. Grabé todo, esperé un tiempo, terminé de grabar y yo bien grabé. Madre, y no había apretado. Madre, no, fue una estupidez, vieras que mamá. Entonces ese fue el primer fail del disco. Después de que regrabé todo, en algunas canciones yo tenía la idea de invitar a otro guitarrista. Pero al final fue solo en For Memories donde encontré un espacio para esto. También una parte de mí quería salirse de la zona de confort y decir, mae, no, intentemos hacerlo solos yo. Y de ahí lo pueden escuchar. Al final le pedí ayuda a Eric Ries. A este mae dicen que somos hermanos. Mis amigos me molestan, hasta mi familia me molesta porque han visto mis fotos y dicen, ese mae es hermanillo suyo. Después me di cuenta que el mae, creo que también es costarricense, solo que se fue a vivir a Estados Unidos. De fijo somos parientes lejanos, una hora así. La verdad es que ese mae es muy pura vida y empecé a hablar con él y le propuse la idea y con toda la amabilidad me dijo que está bien. Ese mae es un crack. Entonces, mae, Eric, muchas gracias. Si está viendo esta parte del video, en verdad se lució. Además, no sé si notaron que el mae le puso, ay, ¿cómo se llama hasta ahora? Es un meme. Ay, ¿cómo se llama hasta ahora? Dalik. Creo que se llama así, es como, es esa frasecita. Se llama Dalik. Say the line, Bart. Sí, es Dalik. Es Dalik, sí. Qué risa estaba. No sé si sabían esto. Sí, aquí está. Sí, mae. Este mae metió un meme. En la colaboración. Mae, bueno, ya que. Gracias, mae. Qué divertido. Ya no recuerdo ni las fechas. Pero recuerdo que yo les había prometido tener ese disco en febrero. Y yo creo que el año 2022.
2020. Sí, yo creo que en febrero de 2022, según yo iba a tener ese disco. Pero, mae, no, todo se complicó. Mae, y después esa sensación de querer hacer algo mejor de lo esperado empezó. Recuerdo que había grabado todas las canciones y yo, mae, qué chivas escucharía aquí un teclado, o qué chivas escucharía aquí unos synths, o etcétera. Entonces, ahí fue donde empecé a modificar las canciones de lo que eran originalmente. Empecé a hacer melodías, por ejemplo, First Kiss no tenía nada de melodías. Le metí las melodías a First Kiss. Insolación, le compuse melodías encima, esa canción no tenía. La verdad es que pasó el tiempo, empecé a producir música. Y creo que por trabajar en ese disco dejé de lado los videos de YouTube. Y ahí fue donde le puse pausa al disco, me puse a grabar contenido. Y cuando podía, me iba al disco a trabajar en el disco. Y dije, ya no puedo más, voy a subir otro cover en YouTube. Y así. Bueno, yo subí un video hablando de eso. La vara es que después de todo ese desmadre, ya estaba viendo la luz del disco. Ya casi lo tenía. Cuando juré tenerlo, o sea, ese día que usted dice, lo terminé bien, ya, voy a seguir adelante. Uy, sí es cierto, que un montón de cosas. Bueno, para no ser tan largo el cuento, en que va a ser un video largo, lo presiento. Llegó un día en que creí tenerlo. Y yo dije, punto, ya no más ultimátum. Se fue así. Le di guardar toda esa carpeta. Yo recuerdo que la respaldé. Una anécdota. Es que ese día que según yo terminé la producción de ese disco, solo lo tenía guardado en el escritorio de la computadora. Y ese día teníamos que salir. Creo que teníamos alguna actividad familiar o algo. Vea, yo estaba tan tramado, con una paranoia, porque vieras el trabajo de esa hora, que yo recuerdo que yo agarré toda esa carpeta, la metí en un disco externo, desconecté el disco externo y lo fui a esconder abajo del sillón. Porque yo dije, si llega un ladrón y se mete a la casa y se me roba la computadora, yo creo que me tiro de un puente. No, en verdad. Eso es una anécdota que yo tenía. Yo dije, esa vara no sale. Yo no lo lograría. Eso ya estaba loco, Es que ustedes se imaginan, es que usted no sabe. Es que no sé cómo llegar a expresar todo el desmadre que hubo detrás de eso y el tiempo invertido. Es que es extremo. Con Corrupted yo también trabajé un montón, pero yo creo que este fue el doble de Corrupted. Y tengo miedo que con el tercero que va a andar por aquí sea el triple. Y este disco, toda esa trabajada no fue solo en la música. Aún faltaba hacer la portada. Pero creo que eso lo voy a dejar para el próximo video. Así que si están interesados en ver cómo hice esta portada y todo el proceso de este disco físico, estén pendientes para el próximo video. Cuando estaba en el proceso de la ilustración del disco, pasó otra anécdota de esas que uno quisiera olvidar. Recuerdo que subí todas las canciones al Drive, a mi celular, y la empecé a escuchar en el carro. Para todos aquellos productores musicales tal vez me puedan entender, o para todos ellos que han producido música en sus casas me pueden entender. Y para los que no han hecho esto, se los recomiendo muchísimo. Escuchar una canción que uno está haciendo en el carro es de suma importancia. Uno podrá tener los mejores parlantes, los mejores monitores de estudio, unos audífonos de estudio de buena calidad, etcétera. Pero al momento de escucharlo en otro lugar, es donde usted va a empezar a encontrar un montón de detalles que no había escuchado. Entonces, por ejemplo, al momento de escucharlo en el carro, empecé a escuchar que le faltaba como graves. Porque al momento de comparar mis canciones con la de otra banda, yo dije, ¿por qué esta se escucha tan rica y la mía no? Y ahí empezó otro proceso. O sea, desde ahí empezó, toda la producción de este disco fue como una relación tóxica. Porque era como de creer tenerlo, todo otra vez abajo. Volver a creer tenerlo, para abajo otra vez. Otra vez para... así fue todo este proceso. Pero al final de cuentas, todas esas experiencias, yo sé que hay muchas cosas que voy a hacer mejor en la próxima vez. La clave para ser un buen productor es comparar
tanto su canción con la de otros artistas y escuchar su música en diferentes audífonos. Ya sea que se compren unos audífonos baratos o los escuchen con los parlantillos de las computadoras, con la de laptops. O sea, intentar que se escuche bien en todo. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero intentar corregir todas esas cosillas. Para no ser tan largo el cuento, pasé en ese bucle muchas veces, pero un montón, creo que como unas 4, un montón de veces. Fue una relación tóxica, pero tóxica. Y lo peor es que no era solo una canción, eran 14 canciones. Entonces, cuando en uno de esos bucles, cuando quería tener todas las canciones, pasaba algo que tenía que volver a reparar todas las canciones otra vez, y todas las canciones otra vez, y todas otra vez. Qué jeta, ustedes no saben. Hice, para cada canción, creo que, por ejemplo, creo que Perseverancia, el archivo de la canción es Perseverancia final render 51. En verdad, el archivo del audio fue Perseverancia render 51 definitivo y la fecha. Y creo que antes de ese 51 igual habían otros tipos de nombres. Otro, For Memories, a ver. For Memories fue render 29. Y así, imagínense, cada vez que uno hace un render cree que lo tienen. Así de tóxico estuvo esto. Pero ya para ir cerrando este video, no todo fue tan malo. Yo disfruté mucho de grabar el álbum. Hay muchos solos. Por ejemplo, el solo de For Memories, yo recuerdo que cuando lo hice, yo empecé a brincar, no sé, yo estaba súper emocionado. Yo dije, qué épico, no sé, esa sensación, fue increíble. También en Perseverancia hay muchos solos que yo estoy muy contento de haberlos hecho y compuesto. Y así con todas las canciones, cuando yo escuchaba como donde ya empieza a escucharse el resultado final, yo, qué rico se escucha. No sé, uno se pone a pensar en que usted va a llegar a saltar en el escenario con esas canciones, o uno se imagina que va a ser la gente. Entonces, o sea, hubo muchos procesos de estrés, pero también lo disfruté bastante. Todo pasa por algo. Ya conocen un poco de la historia del disco, de todo el proceso. No saben el montón de veces que pasé desde la compu al carro, del carro a la compu. Es absurdo, en verdad, es absurdo el trabajo que se hizo en este disco. Pero espero lo disfruten y que lo agreguen en sus plataformas. Además del video contándoles cómo hice la portada, les tengo un video bastante especial esperando a ser grabado. Resulta que días antes del lanzamiento, se acercaba mi cumpleaños. Entonces yo dije, no sé, yo quería como, o sea, obviamente en ese momento el disco tenía más importancia que mi cumpleaños. Era más el hecho de ya estar en paz. Pero de ahí, resulta que al final de cuentas intenté hacer como una fiesta de cumpleaños. Invité a muchos de mis amigos. Y yo dije, ese día al final del día íbamos a poner el disco. Entonces cayó perfecto. Entonces se hizo una fiesta de cumpleaños buenísimo. Y al puro final del día lanzamos el disco. Lo mejor de todo es que se hizo un concierto de Genlicious. Entonces, si quieren ver el primer concierto de Genlicious, estén pendientes a este canal. Fue muy épico. Y hay más detalles de eso, pero eso va a tener su propio video. Fue muy épico. Bueno, gente, eso sería todo por este video. Espero les haya entretenido. Espero tal vez motivarlos a salirse de la zona de confort y empezar a componer su música, empezar a grabarla. Es bastante gratificante y bastante motivante ver donde tantas personas lo apoyan a uno. Hasta está viendo que en Spotify ahora me escuchan, ¿cuántas? 45 oyentes mensuales. Ahí va a poquitos. Los quiero mucho, gracias a todos por ver este video. Y el viaje ha empezado. Ceros.